Bueno, vamos a compartir hoy la palabra. Mi nombre es Saúl, para los que no me conocen, y es un privilegio para mí poder compartir la palabra, pero más que nada compartir este día con ustedes, porque lo que dijo Raúl con respecto a la luz es interesante. El pastor Ramón recién me decía, no importa que no haya luz, nosotros somos luz, ¿o no? Somos luz, somos luminares en el mundo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la serie que estamos tratando este mes, que se llama El Servicio. ¿Cómo se llama? El Servicio, servir a Dios. En distintos domingos hemos tenido distintas prédicas acerca del servicio, y me gustaría hacer un pequeño repaso, porque en la primera prédica que nos compartió el pastor Raúl hablaba acerca, se llamaba Entre ustedes no debe ser así. Hablaba acerca de que los discípulos fueron al Señor en el último tiempo. Ya se aproximaba el tiempo de que Jesús tenía que ir al cielo, y los discípulos, pequeños muchachos, le dijeron una petición, le hicieron al Señor. Querían saber si cuando Él llegara arriba al cielo en su gloria, podía estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces el Señor le dijo, entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el primero tiene que ser siervos de todos. Entonces le pidieron estar uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué significaba esto? Que los apóstoles eran personas comunes y corrientes. Ellos estuvieron 3 años al lado del Señor, y había cosas evidentemente que ellos no entendían, que luego, que cuando vino el Espíritu Santo, luego el Consolador, ellos entendieron muchas cosas y se acordaban de muchas cosas que el Señor les había dicho. El Espíritu Santo les traía a la memoria todas las cosas que Jesús les había enseñado. En otra de las prédicas, Ezequiel nos habló acerca de servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas o a cualquier cosa que te aleje de Dios. Dios es un Dios muy celoso y pide tu corazón, pero no quiere una partecita de tu corazón, quiere todo tu corazón. Entonces no se puede servir a Dios y a las riquezas, nos enseñaba Ezequiel. Cuando hablo de riquezas, es cualquier cosa que te aleje de Dios. Y en el día de hoy voy a tratar de transmitirle cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Conocen la historia? Yo creo que todos la conocemos. Incluso hay un cuadro muy lindo, creo que es de Leonardo da Vinci, creo que es La Última Cena, que está Jesús sentado en una mesa con 6 apóstoles de un lado y 6 del otro. Pero hoy vamos a hablar acerca del servirnos unos a los otros para establecer una plataforma de unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que comunicarle algo importante a estos discípulos. Vamos a ver la forma en que eran estos discípulos. Vamos a ver en el versículo 33 y 34 de Marcos, capítulo 9. Estos iban camino a Jerusalén. En tiempo estaba a una semana de celebrarse la Pascua judía, en el cual Jesús iba a comer la Pascua con los discípulos, y horas después iba a ser entregado Jesús en la cruz. Fecha muy importante, 3 años, y los discípulos vinieron con estos planteos muy interesantes que ya lo vamos a ver. Marcos 9, versículo 33, dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque ellos hablaban entre ellos, ocultos del Señor. Pero el Señor, como sabe todas las cosas, sabía que estaban hablando, pero les preguntó a ver qué había en su corazón. Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. A una semana de Jesús estar en la cruz, de hacer algo tan importante como entregar la vida por la humanidad, sus discípulos, la gente que supuestamente sabía de él, que estuvo 3 años, que vieron milagros, señales y maravillas de parte del Señor, se le ocurre preguntar
y disputar entre ellos quién iba a ser el mayor cuando Cristo se fuera. Un poco egoísta de su parte, ¿no? Entonces dice, el Señor les dice que el que quiere ser el mayor entre ustedes ha de ser el último. Ha de ser el último. Y tiene que tener una condición: el último y ser siervo de todos. En Lucas 9:46, la misma versión del mismo hecho dice que ellos entraron en discusión. Los discípulos, imagínense, Jesús a escasamente una semana y pico de ser sacrificado en la cruz, entregar su vida por la humanidad, estos entraron en discusión por cosas que no tenían nada que ver. También dice que esa misma semana, cuando Jesús fue ungido con un costoso perfume, salía mucho dinero por María, los discípulos se quejaron. Se quejaron porque era mucha guita, era como derramar, no sé, un perfume caro. Yo no sé nada, pero ¿cuál es el perfume más caro? Patrick, vos que sabés, un perfume caro. ¿Quién sabe de perfume de acá? Un importado, Herrera, Carolina Herrera. Es como si tuviera un Carolina Herrera así de medio litro y se lo tirara así al Señor Jesús sobre los pies y sobre sus cabellos. Entonces dice que los discípulos entre ellos estaban diciendo, pero está loca esta mujer, ¿cómo va a derramar tanta guita? Dice la Biblia que era 300 denarios salía, una fortuna. Dice, y algunos dice que se quejaron, algunos, no dice quién, algunos entre los discípulos se quejaron porque era mucha plata derramada, y otros decía que muchos discípulos se enojaron porque supuestamente María derramó ese perfume sobre los pies y los cabellos del Señor. Y Juan 12, versículo 6, es más específico, dice que Judas Iscariote se enojó, pero no porque le importara el perfume o darle la plata esa a los pobres, como era el motivo por lo cual se quejaban, porque Judas era ladrón y de la bolsa sacaba plata, por eso vio que sus ganancias se veían disminuidas. Ahora nosotros vemos que estos discípulos del Señor eran inconstantes, eran rebeldes, contradictorios, casi infantiles, digamos así, y eran tipos que estaban caminando con el Señor día y noche durante 3 años. Y creo que tuvo que ser doloroso para el Señor ver a estos discípulos que después de 3 años de haberle enseñado y mostrar el poder y las maravillas de Dios, que salgan con estos cuestionamientos a una semana del cumplimiento de los tiempos. Y el Señor habrá visto que estaban llenos de ambiciones mundanas, llenos de orgullo. Pero muchas veces nosotros nos reímos de estas cosas, ¿no? Uno como creyente, cuando Pedro lo negó 3 veces, sí, porque yo decía, Pedro, no sé, que no cree, que Judas, no sé, estos discípulos que hablan pavadas, y nos ponemos siempre en un plano alto, ¿verdad? Sobre una plataforma de orgullo, decimos esto, pero yo quiero plantearles hoy a la mañana que no somos tan distintos de estas personas. Nosotros lo vemos con un aire de superioridad moral, pero muchas veces nosotros estamos ante estos mismos cuestionamientos. Y como los discípulos, muchos murmuraban, pero había uno siempre que hablaba. Era como el Chavo, ¿se acuerdan? Que estaban todos hablando en la clase y todos se callaban y el Chavo decía así, porque el maestro Girafales, y quedaba, ¿viste ahí? O ese era Pedro, que hablaba siempre y todos zorros que se callaban la boca, discutían entre sí, pero Pedro metía la pata. Pedro fue el que lo negó 3 veces. Pedro fue cuando Jesús le dijo que tenía que morir en la cruz, dijo, lo abrazó y dice así muy cancheramente, no, Señor, vos tenés que morir, apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Y siempre metía la pata Pedro, pobre, en la barca. Caminó sobre las aguas y cuando se empezó a tener miedo se empezó a hundir y Señor, sálvame. Nosotros nos reímos muchas veces nosotros como creyentes del siglo XXI, que ya la tenemos toda clara, pero no somos tan diferentes en el fondo. No somos tan diferentes. Jesús tuvo que enseñarles algo a estos discípulos. Y creo que estos últimos días el Señor me ha enseñado algo. Y quiero transmitírselo y espero que el Señor les pueda enseñar algo a su corazón de todo esto.
el Evangelio de Juan se divide en dos partes. Los 12 primeros capítulos hablan acerca, se llama el libro de las señales, donde Jesús es presentado como la revelación de la gloria del Señor. Y del capítulo 12 hasta el final, hasta el 21, se divide en tres partes. La primera parte del 13 al 17, habla acerca de los eventos de la última cena. Y la última cena, en el capítulo 17 de Juan, versículo 21, vemos uno de los relatos más hermosos cuando Jesús ora por sus discípulos, ora por esta gente, pero no ora solamente por ellos, sino por los que habrían de creer, o sea que ora por nosotros el Señor. Pasando de lado todas las imperfecciones de estos discípulos, Él ora con amor y un profundo amor por sus muchachos. En el 21 dice así, dice el Señor, dice estoy en Lucas. Esto iría un poquito más rápido, se abriría luz, ¿no? Pero sepan tener un poquito de paciencia. 17, 21, dice 20. Mas os ruego solamente, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Acá hay una gran verdad. Para que el mundo crea que Jesús vino por voluntad de Dios, el Señor Jesús estaba orando por esos muchachos que no entendían mucho todavía, pero oraba para la unidad de ellos, que estén juntos, que la unidad sea defendida a rajatabla. Y esa fue la oración del Señor. Vamos a profundizar ahora en dos o tres puntitos el preludio, lo que pasó antes de esta oración. La Santa Cena o la Cena del Señor abarca 3 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, un poquito más de 3 capítulos, 5 capítulos, y donde habla de los acontecimientos de la última cena. En la oración final Jesús ora por la unidad, pero antes de eso el Señor tuvo que establecer una base para que los discípulos sean unidos. Vamos a ver ahora, vamos a rebobinar un poquitito la historia y vamos a llegar al aposento alto. Era vísperas de la Pascua, o la Pascua judía. Entonces ellos estaban en un aposento y ellos iban a compartir la última cena con el Señor. Dice, Jesús en pocas horas iría a la presencia del Padre, y si no les dejaba a estos orgullosos discípulos instrucciones o una clave para mantener el equipo unido, este movimiento iba a desaparecer. Fíjense qué importante es la unidad y el servicio en pos de la unidad. Pero acá hay algo que quiero recalcar en esta historia. Jesús no es que habló algo importante, hizo algo importante. Las acciones valen más que 1000 palabras. Y vamos a ver en esta historia qué es lo que pasó en ese aposento, en esa noche, en esa cena que fue la última, horas antes a que el Señor Jesús sea entregado, o se haya entregado. Y vamos a leer el texto central. Juan 13, capítulo 13, versículo 1. Y acá no veo mucho, así que me voy a acercar un poco la Biblia a mis anteojos. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a
Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás, jamás me lo vas a lavar. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza también. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y acá hay uno que bajó la cabeza. ¿Saben cuál fue, no? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso le dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os ¿sabéis lo que os he hecho? Ahí está. Me perdí. 13, gracias chicos, gracias. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien. Yo soy maestro y señor, le dijo Jesús, porque lo soy, es cierto. Pues yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta acá. Yo voy a confiar en que más o menos todos conocemos la historia del lavamiento de los pies, pero déjamela contarte desde esta óptica. El tiempo era el tiempo de la Pascua. Ellos iban a un aposento alto a hacer la última cena. Los muchachos, los 12, estaban: vamos a comer, dijeron, vamos a celebrar la Pascua con el Señor. Pero el Señor sabía los acontecimientos, lo que iba a pasar en unas horas. Entonces dice acá que cuando estaba, hay una costumbre, es muy interesante, hay una costumbre en el Oriente, que en todas las casas, siempre en la puerta, siempre hay un balde con agua y un lebrillo, que es como una palangana para nosotros los argentinos, una palangana con una toalla. Entonces los que venían de visita a comer a esta casa tenían que lavarse los pies. ¿Pero por qué? Era una cuestión de educación y también de respeto. Y ahora yo le explico por qué. Las mesas en el Oriente no eran como las que vemos hoy en día, no usaban sillas, eran mesas como mesas ratonas, chiquititas, bien al ras del piso. Y los comensales se sentaban en almohadones o cojines y siempre dejaban a la vista los pies. ¿Qué tendrá de raro? ¿Por qué había que lavarse? Porque antiguamente, en las regiones de Palestina, como en todas las regiones del mundo, salvo algunas ciudades importantes, no había calles asfaltadas. Y en esta época, por las temperaturas que había, toda la gente no andaba en zapatos cerrados como nosotros. Andaban en sandalias y caminaban todo el día. Imagínense una jornada de camino. Los pies se llenaban de polvo, se llenaban de sudor, se llenaban de estiércol de animales, porque no había autos, todos andaban en carreta. Imagínense el olor que tendría, el olor que habría ahí. Entonces era indecoroso para una persona que iba a cenar a la casa de alguien no lavarse los pies. Pero ¿qué pasó esta noche en la última cena? Dice que comenzaron a cenar y ninguno de los 12 discípulos, otro detalle, perdón, antes de seguir, en las casas ricas, ese trabajo de limpiar los pies muchas veces como un servicio, el dueño de la casa, que tenía mucha plata, llevaba al siervo más raso, más nuevito, el que no servía para nada, pero servía para lavar los pies. Ese era el trabajo del siervo. Entonces le lavaba los pies a los comensales que entraban a la casa. Ese era el trabajo de él. Pero en esta ocasión, el aposento donde estaban no tenía un siervo, un esclavo. ¿Qué tenían? Un lebrillo. El dueño de la casa le puso un lebrillo para que se arreglen. Volvamos a la cena. En medio de la cena, ninguno de los 12 se levantó y se sintió
se sintió digno de ese trabajo. Lo tomaron como un trabajo deshonroso. Y estaban los 12 con las patas sucias comiendo la cena del Señor, esa Pascua. ¿Qué hizo el Señor? No dijo nada. Hizo algo. Una acción vale más que 1000 palabras. Hizo algo deshonroso, algo escandaloso, algo que te da vergüenza ajena si sos parte de esos 12. El maestro, el Señor, se levantó, sacó su manto, que simboliza el poder, se ciñó una toalla alrededor de la cintura, se agachó, miró sus pies y los comenzó a lavar. Yo me imagino que los 12 estaban mirando para abajo. Una vergüenza. El Maestro y el Señor, el mismo Dios, que se humilló a una condición de esclavo, y ellos miraban para abajo. Pero Pedro, acá lo vemos a Pedro siempre, el Pedro siempre volaba más rápido con la boca que con la cabeza, y era muy bocón el tipo, y dijo: no, a mí no me vas a lavar. Hago una aclaración, todos pensaban lo mismo, ¿no? Pero el único que habló fue Pedro, el chavo, ¿viste? Todos se callaron y dicen: a mí no me vas a lavar. Pero no se lo dijo con desdén, se lo dijo desde una vergüenza ajena. ¿Cómo el Señor, el Maestro, me va a lavar los pies a mí si eso le corresponde a un esclavo? El Señor tenía que lavar los pies de esos discípulos. Por eso le dice: en este momento no lo vas a entender, Pedro. No lo vas a entender. Más adelante sí. Y si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No tendrás esa comunión conmigo. Entonces Pedro se fue al otro extremo: lávame todo, la cabeza, los pies, haceme un baño de espuma. No, dijo Pedro, dijo el Señor, no. Vos estás limpio, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y después lo vamos a explicar eso. Jesús lavó los pies de los discípulos para construir una plataforma de unidad. Y ahora vamos a trabajar ese tema, de unidad. Los discípulos eran muy diferentes, como nosotros, éramos diferentes, eran diferentes. Había un celote nacionalista, judío, casi un revolucionario, un Che Guevara israelita, que pelea contra los romanos. Teníamos a un Mateo, que era publicano, que era un tipo que cobraba impuestos, un traidor. Imagínense esos dos siendo discípulos, estando juntos todo el día. Teníamos a un Pedro que era pescador, teníamos esclavos entre los discípulos, no los apóstoles, esclavos, amos, hombres, mujeres. Y así todo el Señor tuvo que enseñarles esto para que estén unidos. Y Dios usó esos tipos de personajillos, como dice Flanders. Eran distintos, eran discutidores, eran tipos del vulgo muchas veces. El Señor tuvo que unirlos, y es más, somos como nosotros. Nosotros no somos iguales, venimos de distintas culturas, distintas edades, tenemos distintos proyectos, tenemos distintos anhelos en nuestro corazón cuando llegamos al Señor. Entonces muchas veces nosotros tenemos que identificarnos con los apóstoles, saber que no somos iguales. Y Dios no nos llamó, Jesús no nos llamó a la igualdad. No nos llamó a la igualdad porque evidentemente no somos iguales, pero nos llamó, sí Señor, a la uniformidad. No somos iguales, pero la unidad no es uniformidad, no somos iguales. A ver, la unidad es un estado del corazón. La unidad es un acto de lavamiento de pies los unos a los otros. Servimos los unos a los otros, y esto es una nueva forma de mirar al hermano. Lavarnos los pies significa servirnos unos a otros, y ese servicio de un hermano hacia otro va a hacer que estemos unidos. En este pasaje podemos observar 4 puntos que lo vamos a ver. Por ejemplo, en el capítulo
13, versículo 3, en donde el Señor dice, Juan dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y aquí de Dios iba. El primer punto es saber quién sos. Saber quién sos. Dice el Señor, Pablo dice en Filipenses, que el Señor no estimó ser igual a Dios como caso a que aferrarse, sino se humilló como un siervo, obediente y obediente hasta la muerte. Si vos sabés quién sos, no importa humillarte. Y esto estamos hablando de relaciones interpersonales entre los hermanos que somos distintos, ¿verdad? Porque hay un principio. El que sabe quién es, puede humillarse. Puede y debe humillarse. Debe tomar la iniciativa de la humillación en pos del hermano. ¿Me entienden? Porque cuando hablo yo de humillación, no hablo de una humillación en el sentido mundano, sino en el sentido espiritual. Jesús sabía que era el mayor de la creación. Sabía, y sin embargo se humilló. ¿Por qué se humilló a lavarle los pies a estos discípulos? Porque quien está seguro de que quién es, no tiene necesidad de demostrar nada. Si vos estás seguro de que sos hijo de Dios, que Dios es tu Padre y que Dios te dio una posición como hijo de Dios, si vos sabés eso, no te va a costar nada humillarte, dar el primer paso hacia la unidad, hacia el servicio del hermano. Es sumamente peligroso, decía este estudio, es sumamente peligroso cuando hay líderes que tienen poder en su mano, pero tienen su corazón inseguro. Porque va a pasar, ¿sabe qué? Que mientan, que se pongan una careta. Entonces cuando vos venís a la iglesia y tenés un corazón inseguro, y cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien, bendecido para bendecir. Y te pones la careta, una sonrisa, y por adentro estás llorando y tenés problemas. Entonces, cuando uno sabe quién es, se puede mostrar en forma natural. Ayudar al hermano o pedir ayuda. Dice, y esto de ser aparentar está muy ligado también a las redes sociales, a la cultura de este tiempo. Ustedes fíjense en Facebook, en Instagram más que nada, uno ve personas felices, sonriendo, comiendo un helado, comiendo en McDonald's, al lado de un auto, que por ahí ni de ellos es, ¿viste? Y vos agarrás y decís, este tipo está feliz. Pero la vida no es así. Las redes no te van a mostrar lo que es tu vida. Es una apariencia, y en esa apariencia muchas veces uno cae. Hablo de mi propia experiencia, ¿verdad? Dice, en una atmósfera de apariencia no se puede dar la unidad. La unidad es para valientes, dice, porque requiere humillarse con valor. Y todos tenemos una celebridad dentro nuestro, ¿no? Que siempre quiere estar sonriente como en Instagram. Pero para humillarse y ayudar al hermano o pedir ayuda, hay que humillarse, hay que ver de otra forma al hermano. Dice, la pregunta, ¿sabés quién sos? ¿Sabemos quiénes somos? Al apóstol Pablo le pasó esto. Y esto me pareció súper interesante. En el año 49 después de Cristo, en Gálatas, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, dice en 2.8, dice, pues el que actuó primeramente en Pedro para el apostolado a los judíos, actuó también en mí para los gentiles. El tipo defendía su ministerio, el año 49, pero en el año 56, en la carta que Pablo le escribe a los corintios, ya empezó a cambiar su visión de él mismo. Dice, hablando de él como apóstol, y yo soy el último de los apóstoles, casi un abortivo, decía Pablo. En el año 61, en la carta que Pablo le escribe a los Efesios, dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y en el año 65 después de Cristo, en una de las últimas cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como fue variando de acuerdo a cómo iba madurando su visión del mismo. Entonces, ¿sabes quién sos? ¿Sabes quiénes somos nosotros? Somos pecadores salvados por pura gracia. Pecadores
salvos por pura gracia, pues eso fue un don de Dios. Nadie mereció ser salvo por sus propios medios, sino eso es lo que somos. Pero cuidado, hay algo también que es muy sutil. Hay personas que, por ejemplo, vos la encontrás y decís, ¿cómo estás? Uno te dice que bien, bárbaro, y otro dice, ¿cómo estás? Y acá andamos, yo no sirvo, ¿viste? No, yo la verdad, no. Siempre así está, ¿viste? Guarda que mucho de eso puede ser orgullo, una muestra de orgullo. Vos estás tan orgulloso que te tirás para atrás. Entonces es una falsa humildad. Porque la humildad de Dios es declarar lo que Dios dice que vos sos. Pero cuando vos decís, no, yo la verdad que... Dios la verdad que no escucha mis oraciones, va todo mal, todo para atrás, debo plata. Estás siendo orgulloso también. Poniéndote en un papel de víctima o en un papel de una falsa humildad. Eso es también. ¿Saben lo que es la humildad? Hay una frase que está muy buena. Esta le dijo C.S. Lewis, que fue un escritor inglés. ¿Vieron la película Las Crónicas de Narnia? ¿Alguna vez la vieron? Bueno, véanla que está muy buena. El tipo era cristiano. Y fíjate lo que dice de la humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino que la humildad verdadera es pensar menos en ti mismo. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero la humildad no es hablar mal de vos, sino es pensar menos en vos y pensar más en el Señor y pensar más en tu prójimo. El otro punto que veo, uno es humillarse, saber quién es. El otro es inclinarse. Son los movimientos que hizo Jesús. Pero ahora no me puedo parar, porque me encantaría pararme para hacérselo gráfico. Cuando Jesús estaba en el piso cenando y todos los discípulos con las patas sucias, ¿qué hizo el Señor? Se levantó. Pero sabía quién era Él. Por eso se pudo humillar. Y después el otro movimiento es, se inclinó frente a los otros en una muestra de humildad. Y esto derriba todo orgullo. Si ustedes van a ver en la Biblia, una de las iglesias más importantes que hubo, donde estaban los mejores cantantes, estaban los mejores predicadores, donde la gente oraba, las manifestaciones del Espíritu brotaban por todos lados, los profetas, los maestros, todas las manifestaciones. Era la iglesia de Corintios. Pero ¿saben lo que hacían los hermanos de Corintios, los hermanitos de Corintios? ¿Sí? Se mordían entre ellos. Se mataban. ¿Por qué? Porque había división. Uno decía, yo soy de Pablo, o de no, yo soy de Apolo, que predica mejor. Yo soy de Cefas, de Pedro. Y uno, el más espiritual de todos, dice, no, yo soy de Jesucristo. Se mataban entre ellos. Pero una iglesia va top, tenía las mejores luces, robótica, piso negro, todos se vestían con chupines así, eran tipos top, con patrones rotos. Pero se mordían entre ellos, era toda una fachada. Entonces Pablo en distintas ocasiones tuvo que confrontarlos y decirle que eran carnales, inmaduros. ¿Quién fue Pablo? Uno que plantó. ¿Quién fue Apolo? Uno que regó. El crecimiento lo da Dios. Y muchas veces esto viene a cuento porque muchas veces en nuestra propia inmadurez le echamos la culpa a los demás lo que nosotros estamos viviendo. Es fácil echarle la culpa al otro, pero reconocer tus errores, eso, inclinarse ante otros, es sacar el orgullo. Y la palabra orgullo, ¿sabe qué significa? Lo usaban los antiguos médicos griegos, que decía cuando hay un órgano dentro del cuerpo que se inflama y se infecta, esa es la palabra orgullo, la traducción en griego. Y en el cuerpo de Cristo, la persona que se infecta, porque es orgulloso. Siempre conmigo, me hacen esto, siempre quejándose. Me hicieron esto, me hicieron lo otro. Yo. El orgullo es un órgano inflado. Y cuando un órgano está inflado, se infecta. Muchas veces somos así, de orgullosos. Nos creemos el ombligo del mundo y todos están en mi contra. Todos han herido mis sentimientos. Lo que realmente hirieron fue tu orgullo. Y muchas veces, esto es lo que me gusta, muchas veces el Señor permite
que te humilles. Pero el Señor es un Dios de amor, pero no es un Dios justo, un Padre justo. Cuando vos estás muy inflado, ¿sabes lo que hace el Señor? ¡Ping! Viene con una aguja, ¡pum! Y te revienta el globo y te desinflas. El Señor muchas veces nos dice: porque yo te quiero, te amo, porque yo quiero que vos crezcas en el cuerpo de Cristo, que seas un hombre que trabaje para mí. Vamos a ver muchas cosas juntos, pero tenés que humillarte. Si no, yo te voy a humillar. Suena duro, ¿no? Pero si uno, como el otro día vi la prédica a la tarde del domingo, estuvo genial, que nos habló David acerca del doulos, acerca del siervo que sirve por amor, y eso me encantó. Y muchas veces el que está sirviendo al Señor, uno se confunde porque uno es inmaduro. Entonces Dios, tic, te pincha el globito y cae en el suelo. Y después aprendés de ahí, ¿viste? Y aprendés. Bueno, sigamos. Lo que realmente han herido es tu orgullo. La gente no tiene tiempo de conspirar contra ti. No te persigás. El apóstol Pablo le dijo al Señor muchas veces: Señor, sacame esta espina de costado que me está matando. Dicen que eran enfermedades, gente que los... ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque a Pablo se le había hecho, revelado grandes cosas que nadie vio. Y para que no sea grande, el Señor le dijo, le permitió tener una espina en su costado. Y él se quejó. Claro, ¿quién no se va a quejar? Y el Señor dijo: aguántatela, macho, aguántatela. Cuando vos sos humilde, si vos sos humilde, vas a ser exaltado. Bástate mi gracia. Mi poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y todos aprendemos a la larga o a la corta que somos dependientes del Señor. Tercer punto: ver correctamente la suciedad del otro. Esto es importante. Este tercer punto es el central casi. Muchas veces nosotros, el Señor se levantó, se humilló, se inclinó, vio la mugre en los pies de los discípulos, la vio, pero muchas veces nosotros vemos la mugre en los pies del hermano. Y cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, no hace falta que te lave todo, vos ya estás limpio, te tengo que lavar los pies únicamente. A eso se refiere, que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Somos lavados en la sangre de Cristo, somos limpios. Muchos no, o quizás sí. Iscariote no estaba limpio entero, pero los discípulos sí. ¿Y a qué se refiere con los pies sucios? Cuando vos andás en el mundo, salís de la iglesia y hacés macanas. A ver, ¿cuántos de nosotros cometió un pecado, una infracción, un mal pensamiento, una mala palabra, un mal gesto, algo que ofendió a Dios antes de venir a la iglesia? No levanten las manos, no sean tan sinceros. Vos, si quieren levantar, levantamos las manos. Entonces, ¿qué son los pies sucios? ¿Qué son? Los pies sucios son, al andar por el camino, se te infectan los pies. Ahora bien, el Señor le dijo: si yo te lavo los pies, vas a tener parte conmigo, vas a ser en la misma, vamos a estar en comunión, ¿verdad? Ahora, lo importante acá, que muchas veces pasa que nosotros vemos a un hermano que está en la mala, bajón, haciendo macanas, lejos de la iglesia, y decimos: este tiene el corazón sucio. ¿Sí o no? No me lo digan. Somos muchas veces, hacemos juicio de valor acerca de las personas cuando vemos su conducta y nos ponemos en un plano superior. Algo habrá hecho. ¿Nunca sintieron eso? Entonces estamos viendo no los pies sucios temporales, porque esos pies sucios a mí no me identifican. Yo no soy eso. En un momento puedo estar así, pero no me identifica, no es mi corazón está limpio. Entonces, cuando Cristo se inclina esa noche de la cena y vio los pies, vio a la persona. Pero eso, por eso a Pedro le dice: los pies únicamente, Pedro. Cuando uno está mal y un hermano se humilla a sí mismo, sabiendo quién es, se inclina ante mis pies
y considera al hermano que tiene los pies sucios mayor que él, y como un siervo observa sus pies sucios, eso es lo más maravilloso que puede haber. Ejemplo, meto la pata y otro hermano me lo ve. ¿Sabes cuál es el servicio de lavamiento de pies? ¿Qué significa? Che, loco, estás metiendo la pata. Y vos no sos así. Tu corazón no es así, está limpio. Pero estás metiendo la pata. ¿Me permitís que te lave los pies? Y entonces cuando uno se ve confrontado, cuando alguien le dice que está haciendo algo malo, obviamente al principio se le sale el orgullo y va a poner un montón de barreras, autojustificándose de su conducta. No, pero a mí me hicieron esto, que vos fíjate esto. Pero cuando ves que el hermano se inclina y ve tus pecados, se te caen todas las barreras. Cedes ante el amor del hermano que quiere ayudarte y simplemente reconoces que sos un órgano inflado, que sos un orgulloso, estás inflado. ¿Y sabe que el órgano inflado que tiene? Aire, nada. Dice que a veces, ¿viste? Cuando pasa el carro de la basura, o el carro que tiene, ese que venden, que compran, ¿viste? Calefones viejos, cocina, ¿viste? Cuando no hace ruido ese carro, es porque está vacío. Cuando hace ruido, es porque está vacío. Todas las ruedas del carro, eso está vacío. Pero cuando está lleno, está pesadito, va bien. ¿Qué te quiero decir? Cuando una persona es orgullosa y trata de hablar de sí mismo y que él es el mejor y que esto, que el otro, lo que me hicieron, ¿a vos te parece? Estás haciendo ruido. Quiere decir que tu corazón está inflado de aire y estás, lamentablemente, estás siendo infectado. Entonces, cuando un hermano se pone de rodillas y ve tus pies, se te desarman todos los argumentos y tenés que dar gloria a Dios por ese hermano. Muchas veces el hermano te ve y puede ayudarte, pero muchas veces uno se siente con los pies sucios y va con todos los prejuicios y con todas las justificaciones y pide ayuda. Eso también es bueno. Lavarnos los pies los unos a los otros. Eso es la unidad, eso es hacer iglesia. El servicio en pos de la unidad. ¿Por qué decimos muchas veces, che, loco, estamos divididos, uno por un lado, uno por el otro? Lavarnos los pies unos a los otros. Interesarnos en los pies sucios, no ver el corazón. El corazón está limpio porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y el último punto que Jesús hace, que ya con esto termino, debe verter gracia. Jesús se levantó de la mesa, se puso el manto, agarró el lebrillo, se inclinó, vio los pies sucios de sus discípulos y empezó a lavarlos. Vertió agua. El agua significa en la Biblia una purificación. En Salmos 51, versículo 2, el salmista dice, lávame mis pecados, mis rebeliones, lávame y seré limpio. El agua simboliza. Y cuando un hermano le lava los pies a otros, sin emitir juicio de valores, simplemente por el amor que nace del corazón, que lo considera más grande que uno, es hermoso. Y Jesús hizo lo mismo. Él vertió gracia sobre Tomás, que dudaba todo el tiempo. Tomás dudaba de todo. Y seguramente a Jesús también duda de sus palabras. ¿Qué hizo? Vertió gracia. Lo perdonó. Pedro lo negó 3 veces. Miles de cuestionamientos. ¿Qué hizo el Señor? Vertió agua sobre sus pies cansados, sobre sus pecados. Vertió agua, incluso, fíjense qué escandaloso, sobre Judas Iscariote, que lo iba a vender por unas monedas de plata. El Señor se levantó de la mesa, ciñó su manto de poder, tomó la toalla, el lebrillo, se inclinó rodilla a tierra, vio los pecados y los lavó. Seguramente el Señor pensó, yo sé que me vas a fallar. Y esto
lo trasladamos al día de hoy. Cuando nosotros servimos al hermano, cuando está mal, cuando tiene los pies sucios, vemos sus pecados, no emitimos juicios sobre él y lavamos sus pecados diarios, le estamos diciendo: yo te perdono antes que vos me falles, y yo sé que me vas a fallar. ¿Y quién no falla acá? ¿Quién no falló alguna vez? ¿Quién no cayó alguna vez? ¿Quién no se ensució las patas hasta la rodilla? ¿Quién no se hundió en el agua y dijo: Señor, salvame, por favor? Y eso es el servir unos a otros en pos de la unidad. Dice la palabra que el mundo nos va a conocer cuando nos vea unidos. Y es muy importante la unidad. Es muy importante cuidarnos los unos a los otros. Así que, hermanos, esta mañana, perdón que se me fue un poquito la hora, perdón. Hermanos, esta es la nueva iglesia que queremos. Ver al hermano desde otra óptica. Ver cómo lo hizo Jesús. Si te ensuciaste las patas, busca ayuda. Busca ayuda. No te quedes solo. Siempre va a haber un hermano que se va a vestir de humildad, que se va a inclinar sin orgullo, te va a ver tus pecados sin emitir juicio y te va a alabar, va a verter gracia sobre vos. Así que en esta mañana te quiero bendecir y los quiero mucho. Dios los bendiga.